tardes, mi nombre es José Luis Castañeda Herrera, soy de la carrera de Tecnología Médica, especialidad en fisioterapia. El día de hoy nos ha tocado el tema de los huesos del cuerpo humano. Continuando, podemos indicar que el hueso cúbito, también conocido como ulna, es uno de los dos huesos largos que conforman el antebrazo. Se ubica en la parte medial y se extiende desde el codo hasta la muñeca y forma la articulación del codo en el húmero. Continuando, el cuerpo de la ulna se estrecha distalmente y es más grueso alrededor del cuello, y la porción proximal, su lado lateral es afilado y da lugar a la membrana interósea entre los dos huesos del antebrazo. De ahí el nombre de borde interóseo. Desde una perspectiva posterior, la ulna es redondeada y lisa y puede ser palpada subcutáneamente en toda su longitud en la región anterobraquial, inmediatamente debajo del proceso coronoides, en el punto más alto del cuerpo. La tuberosidad de la ulna forma la inserción del músculo braquial. La porción proximal del borde interóseo forma una cresta prominente conocida como la cresta del músculo supinador de la ulna. Esta cresta es continua con el borde posterior en la fosa del supinador. Una depresión justa distal a la incisura radial de la cresta y la fosa del supinador sirven como el origen para la cabeza ulnar profunda del músculo supinador. Anteriormente, en la mitad del cuerpo de la ulna existe un foramen nutricio que rige el crecimiento óseo desde la séptima semana intrauterina hasta el 11º año de vida. Este está cubierto por el músculo flexor profundo de los dedos, que abarca la mayor parte del cuerpo de la ulna. Posteriormente, en el lado distal del olecranon, el músculo anconeo se encuentra su inserción distal. El origen para el músculo flexor ulnar del carpo y la cabeza ulnar del músculo supinador también se encuentran en la cara posterior proximal. Tres inserciones musculares consecutivas pueden ser vistas en orden descendente justo debajo de la inserción de la membrana interósea, mientras ésta recorre hacia abajo en el cuerpo. Y estas son el músculo aductor largo del pulgar, el músculo extensor largo del pulgar y el músculo extensor del índice. Continuando con las partes, tenemos en la parte acá superior el olecranon, que viene a ser una parte superior del cúbito. Luego tenemos acá en la parte de acá la escrotadura troclear. Siguiendo tenemos la escrotadura radial, que viene a ser la parte donde se une con el radio. Otra de sus partes tenemos la tuberosidad del cúbito, que viene a ser esta zona donde lo estoy señalando. Siguiendo tenemos el borde interóseo, que viene a ser la parte de aquí. Y tenemos acá el borde anterior. También tenemos la cabeza del cúbito, que viene a ser esta parte de aquí. Bueno, por un lado también tenemos la apófisis estiloideos en esta parte, y en acá tenemos la apófisis coronoida. Continuando, también mostramos acá que el cúbito presenta una cara anterior y una cara posterior, con su borde medial y su borde lateral. Espera. Continuando, voy a hablar de los músculos que se insertan en el hueso de la ulna, o más conocido como el cúbito. Primero tenemos el músculo tríceps braquial, que se inserta en la parte del olecranon, que vendría a ser esta parte. Luego, siguiendo, tenemos el músculo anconeo, que también hace una inserción en la parte del olecranon, que podría ser toda esta parte. Luego tenemos el músculo braquial, que hace su inserción en la parte de la hipófisis coronoidea. Luego, el otro músculo que tenemos es el flexor ulnar del carpo. Su origen también se inserta en la parte del olecranon, que es la cara posterior de la ulna, en esta parte. Siguiendo tenemos el músculo flexor superficial de los dedos,
que tienen su origen en la cara anterior y medial de la urna, en esta parte. Luego tenemos el flexor profundo de los dedos, que tienen su origen en la cara anterior y la cara medial de la urna. Luego tendríamos el pronador cuadrado, que está en la porción distal de la cara anterior de la urna, que vendría a ser por esta parte. Siguiendo tenemos el extensor de la urna del carpo, que tiene su origen en el borde posterior de la urna, que podría ser en la parte de... luego tenemos el supinador, que su origen es en el extremo proximal de la urna, que podría ser en esta zona, ¿no? Luego tenemos el extensor largo del pulgar, que tiene su origen en la cara posterior de la ulna. Y por último tenemos el extensor del índice, que su porción distal de la cara de la ulna vendría a ser en esta zona. Bueno, eso sería todo en cuanto a sus partes, inserción de músculos, ubicación y todo lo relacionado con el hueso del cúbito, o más conocido como ulna. Bueno, ante todo, gracias por prestar atención y eso sería todo. Muchas gracias.